es imposible que esto pase en las casas, que esto se los hagan los padres, y otros dicen, bueno, la verdad que es llamativo que un niño permanentemente tenga que venir al hospital con alguna lesión. Y así es que escribe en 1960, así que imagínense que no hace tanto tiempo que se empieza a hablar de este tema, así técnicamente y profesionalmente. Y él empieza con algunas descripciones que hoy también vamos a ver y que se han ido agregando. Y piensen ustedes también que después de la Segunda Guerra Mundial, que se empieza a hablar de derechos humanos y demás, también se empieza a hablar de los derechos de los niños. Y en 1959 se empieza a hablar de esos 10 principios, ¿no?, sobre los derechos de los niños. Y recién 30 años después, en el 89, o sea que pasó un montón de tiempo, ¿no? Nos costó bastante hablar acerca de los derechos que tienen los niños. Y recién en el 89 la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Convención de los Derechos del Niño, que ya no quedan solo en esos 10 artículos, sino que ya son 54 artículos y empiezan a profundizar este tema. Bueno, y en realidad se llega a un acuerdo común a donde se empiezan a definir qué hablamos o qué decimos cuando hablamos, a qué nos referimos cuando hablamos de maltrato. Y en realidad es un poco esto que ustedes están viendo acá, ¿no? Podemos definir el maltrato infantil como las acciones ejercidas por los padres, madres, parientes o conocidos, cualquiera que esté a cargo del niño, que consisten en actos intencionales, no accidentales, por acción o por omisión, a donde se desconocen los derechos de los niños o los ponen de alguna manera en riesgo. La siguiente, nosotros podemos definir, entonces acá decía, algunos tipos de maltrato. El maltrato por acción, podemos pasar la diapositiva. Por acción, que es hacer algo concreto contra el niño, que puede ser físico, emocional o el abuso sexual. Todo esto forma parte del maltrato por acción. Pero también hay otro tipo de maltrato que es por omisión, que son esas cosas que se dejan de hacer por los niños, como la negligencia, después vamos a ver un poquito más detallado, o el abandono emocional. Entonces, maltrato físico, la diapositiva 5, consiste en esto, en cualquier acción física, ¿no?, que se haga contra el niño, con golpes, moretones, fracturas, torceduras, heridas, raspaduras, ausencia de cabello, las 6 quemaduras, señales de mordedura. Todas estas cosas que nos parecen horribles, porque ya les veo las caras, son cosas que pasan y son cosas que están certificadas y sobre todo en los hospitales y en los servicios que tratan cuestiones infantiles. Lesiones internas, fracturas de cráneo, daño cerebral, hematoma subdural, ahogamiento, lesiones con la impronta del objeto con que los niños son dañados. En realidad, si nosotros pensamos, los niños, ¿qué les parece? Los que tienen niños o han tenido o tienen nietos, han tenido hijos, sabemos que los chicos se golpean, ¿no? Es cierto, se golpean. Cuando un niño llega golpeado a un hospital, a un servicio o a la escuela, ¿no?, los docentes también acá tienen mucho que ver, o a los servicios comunitarios o a las iglesias, porque incluso nos pasa también a las iglesias, ¿no? Lo primero que llama la atención de los profesionales es cómo ese padre, esa madre, se acerca al hospital. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, cuando esos daños son a propósito,
retardan el ir a un hospital, porque saben lo que puede pasar o lo que puede decir el niño. Si ustedes tuvieron niños o tienen nietos, cuando se lastima, ¿qué hacen? Salen corriendo al médico, salen corriendo al hospital porque necesitan que ese niño sea atendido. Bueno, en estos niños a donde el maltrato es a propósito, no es casual, no es que se cayó y se lastimó la rodilla, se cayó de la bicicleta, sino que es a propósito, esto es lo primero que ven los profesionales, que esos adultos a cargo no concurren enseguida a los servicios médicos. Y por otro lado, a veces los relatos no son muy coherentes. Si un niño se cae de una escalera, por ejemplo, dicen, este niño está así, se fracturó el brazo porque se cayó de una escalera, y al rato dan otra explicación, y entonces los médicos, a ver un poquito, ¿cómo se cayó? ¿Por qué se cayó? ¿No? Cuando estos relatos no son muy coherentes, también es como una señal de alerta para los profesionales para, bueno, a ver acá qué está pasando. Otra es que esas lastimaduras sean posibles, o sea, cuando un niño se lastima una rodilla porque se cae jugando, se lastima la rodilla, la canilla, la cabeza, la frente, pero golpes en la espalda, por ejemplo, es como raro, ¿no?, que sean accidentales. Golpes con la impronta, donde queda marcado el palo, el zapato, la mano, bueno, eso no es accidental. O la impronta, por ejemplo, les digo porque he visto también, lamentablemente, algunas de estas situaciones, las marcas que quedan cuando un niño se quema. Cuando un niño se quema con agua caliente, por ejemplo, bueno, queda como una chorrera, ¿no? Uno se da cuenta cómo fue ese accidente. Hay niños que tienen, por ejemplo, he visto niños con la mano quemada y como un guante, o sea, cuando a alguien le apoyan esto así, con la mano en agua caliente o los piecitos y demás. Quiere decir que todas estas cuestiones forman parte de esta mirada especial que empiezan a tener los profesionales cuando llega a un lugar un niño con este tipo de lesiones, ¿no?, que no son, como decíamos, accidentales. Bueno, a ver qué sigue porque de acá se me fue. El maltrato emocional o maltrato psicológico. Este es uno a veces de los malos tratos más difíciles, ¿no? A ver, pasemos la otra, más difíciles de notarse, porque tienen que ver con esas formas sutiles, dice ahí, ¿no?, de maltrato. Pasa desapercibida, no nos damos cuenta porque no deja una lesión, ¿no? Es difícil de ver, salvo que veamos específicamente aquellos padres o adultos que maltratan de esta manera a los niños, quitándoles el cariño. Se presenta cuando los niños son ridiculizados en público, cuando son insultados, cuando se los somete a actos de violencia o a ser observadores de actos de violencia. Es también la hostilidad permanente, creo que está la otra, muy bien, crónica, a través del insulto, el desprecio, la burla. Estas cosas van generando en estos niños secuelas emocionales muy profundas y que lamentablemente no siempre los profesionales se dan cuenta o los docentes se dan cuenta porque es como una manera mucho más sutil. ¿Y cómo darnos cuenta? ¿Algunos quieren respirar, tomar algo? Los veo como... Bueno, de esto se trata. La cosa de que ustedes vengan acá también a aprender de estas cosas, porque ustedes pueden ser preventores, pueden ser los que pueden darse cuenta de que algo está pasando. Y a veces somos los únicos que podemos oír y ser las voces de esos niños, ¿no? Sobre todo cuando los ven llegar a los servicios, a las iglesias y demás. Bueno, vamos a ver algunos indicadores. ¿Cómo podríamos darnos cuenta de este tipo de maltrato emocional? Angustia ante el llanto de otros niños, agresividad, negativismo, miedo de irse a su casa
o a la escuela o a determinado lugar a donde son maltratados, miedo a sus padres o a otros adultos, demasiada movilidad, excesiva quietud, hábitos desordenados, tartamudeo, tics, hipocondría, miedo, fobias, bueno, una serie de cosas, incluso hasta la depresión infantil y hasta el suicidio. Ahora, es importante que también pensemos que no es que si un niño se come las uñas está siendo maltratado, obviamente no. Pero si muchos de estos indicadores de los que ustedes están viendo se repiten en un niño, y bueno, por lo menos es como para llamarnos la atención y ir mirando un poquito, ir viendo qué pasa en la casa con este niño, ¿no? Otro tipo de maltratos, decíamos, tiene que ver con esto, con la negligencia, el descuido o el abandono, que era no por acción, sino por omisión, por dejar de hacer lo que tendríamos que hacer. Entonces la siguiente consiste en dejar de proporcionarle al niño o a la niña los debidos cuidados que necesita, que requiere para un adecuado desarrollo físico, psíquico, intelectual, como por ejemplo alimentos, medicamentos y distintos tipo de cuidados que también necesitan las vacunas. Entonces uno empieza a ver a veces también estas fallas. ¿Cómo nos damos cuenta? Ausencias escolares, bajo rendimiento escolar, falta de documentación, falta de controles médicos y vacunas, depresión constante, presencias de conductas autoagresivas o ideas suicidas, la búsqueda intensa de expresiones afectuosas de otros adultos, ¿no? Son esos niños que parece que siempre están buscando cariño, ¿no? Que uno dice, le falta cariño. Eso es lo primero que nos damos cuenta. Ay, este niño le falta cariño, no está recibiendo no suficiente cariño, porque en realidad a los niños les cuesta acercarse a adultos que no conocen, pero estos niños es como que buscan afecto y cariño en todos lados, ¿no? Porque no están recibiendo suficiente atención en su casa o padecen algún tipo de maltrato. Retardo psicomotriz, alteraciones en los patrones normales de desarrollo y crecimiento, porque si un niño no está recibiendo el alimento que necesita, obviamente estos valores se van deteriorando. Trastornos o retardo en el habla, hambre, bajo peso, desnutrición, llanto injustificado, intoxicaciones, higiene personal inadecuada, vestimenta inadecuada, ausencia de cuidados médicos o inadecuada supervisión. Yo trabajé los últimos 10 años en un centro donde se trabaja con niños de 45 a 3 años, en una comunidad muy vulnerable y con familias muy vulnerables. Por lo general eran más solas, a cargo de niños, y que tenían que trabajar porque eran el único sostén de esa casa y de esa familia. Y por ahí dejaban a los niños solos, encerrados en un cuarto, por lo general en cunas o en lugares con algún tipo de barrotes, por lo menos, para que no toquen el enchufe o el gas o esto. Pero bueno, eran niños que quedaban solos, sin ningún tipo de supervisión. Y niños ya de por ahí 3 años, 4 años en un corralito, esto también va limitando todo su desarrollo motriz. Pero bueno, era la única posibilidad de poder trabajar y sostener a estos niños. O por ahí también veíamos situaciones donde había un niño de 5 años que cuidaba a un bebé, ¿no? Porque son los hermanitos menores que se quedan a cargo de los más pequeños todavía, ¿no? O de 8 años a cargo de varios hermanos. No sé yo si ustedes tienen alguna situación así, quieren comentar algo, quieren preguntar,
Yo sé que es un tema difícil y lo que viene es más difícil todavía. Tiene que ver con el abuso sexual, que es una forma también de maltrato. Pero no sé si quieren comentar algo, si tienen alguna experiencia, si quieren preguntar, si algo de esto que se dijo muy sintético les hace ruido o les parece que los alerta acerca de alguna situación. ¿Quieren comentar algo, preguntar algo? Sí, cómo no. Bueno, no quiero entrar en detalles de mi propia vida ni cosas personales, pero sí decir que yo he experimentado, creo, diversas formas de maltrato, de abuso infantil y de maltrato. Entonces, también creo que en general los padres o los abuelos o los hermanos mayores no son ninguno perfectos tampoco. Muy bien. Y que en general puede haber en todas partes, te puedes encontrar unos ejemplos que ejemplifican, valga la redundancia, lo que usted ha dicho, ¿no? Pero, bueno, quiero también añadir que de las personas que a mí me han maltratado y han abusado, que eran personas además muy próximas familiarmente y muy queridas, que, bueno, yo las perdono de todo corazón, porque Cristo me ha perdonado a mí. Amén. Y también creo que es muy importante pedirle a Dios que nos ayude a perdonar totalmente todas estas cosas. Muy bien, hermano, muchas gracias. Así es, ¿no? A veces esto tiene que ver, por ahí no con la... Hay cuestiones que tienen que ver con la perversión, ¿no? De los adultos que acometen algunos actos. Y otras tienen que ver con formas que hemos aprendido de disciplinar a los niños, porque eso también es una realidad. Un cachetazo, no sé ustedes cómo llaman, un chirlo, bueno, eran normales y eran naturales. Ahora, eso daba pie a que los maltratos sean cada vez más complicados en algunas situaciones, en otras por supuesto que no, y solo es una manera de disciplinar a los niños. Pero bueno, también hay otras formas de poner límites que no tienen que ver con esto. Y sí, por supuesto, son heridas emocionales, como vamos a ver, que a veces nos traen trastornos en nuestra vida adulta. Y por eso tan importante, hermano, que vos hayas podido hacer esta revisión de tu vida, hayas sanado esa herida y le hayas pedido, es muy importante lo que vos dijiste, le hayas pedido a Dios que te dé la posibilidad de perdonar a esa persona. Es la única manera de poder perdonar, con el perdón de Dios, porque es muy difícil haber sido niño y herido, siendo herido por las personas que más amamos, de las que esperamos que nos cuiden y no lo hacen. Entonces producen causas emocionales, a veces espirituales muy profundas, que hay que traer a los pies de Cristo y por supuesto que el Señor sana esas heridas. Y el perdón es la segunda y es muy importante, no todos llegan a perdonar a esa persona, es muy difícil. La única manera es la que tú has usado de que mediante el perdón de Dios vos hayas podido perdonar. Sí. Me identifico es el buscar ese cariño, el buscar la aprobación, el buscar el reconocimiento de que soy valiosa, de que valgo. Y bueno, tengo 59 años recién cumplidos y tengo que decir que yo también, todavía sigo orando y pidiendo al Señor, porque muchas veces digo, sí, yo no soy perdonado a todos,
que solamente un comentario o cualquier cosa que te hace recordar, no digo que sea así, pero Sí. está una tan Susceptible, vulnerable. que a veces eso es muy difícil, lo sigue arrastrando uno porque ha sido tan fuerte. Y claro que sí, yo le pido al Señor que me ayude a realmente perdonar. Ahora estoy viviendo una fase de, bueno, ya no soy una niña, pero solo llevo un año con mi hermano y él ha sido también, ha hecho mucho bullying, ¿sabes? Y sigue haciendo daño. No conoce el Señor, pero oro mucho para que el Señor lo toque. Entonces es algo que, bueno, te va persiguiendo, ¿no? Pero doy gracias a Dios que me ha ayudado muchísimo a poder, pues eso, cicatrizar. Quizá hay algunas todavía muy profundas que es un trabajo de años, ¿no? Sí, claro que sí. Una oración y se acabó, ¿no? Sí, claro, claro. Es horrible lo que conlleva el impacto tan grande que hace en una criatura. Exacto. Por eso este tema Ahora lo vamos a ver. A veces por ahí hay que preguntarle también al Señor si esa experiencia por la que vos pasaste no puede servir para ayudar a otros. Por ahí está, ¿no? Y uno encuentra ese camino de sanación a través de ayudar a otros. Así que por ahí, hermana, podés encontrar por ese lugar. Estas heridas también, uno no tiene que pensar ni exigirle al otro que se olvide de la situación, porque es como una lastimadura, ¿no? Cuando tienes una lastimadura, te lastimaste con la bicicleta y ya se te curó, pero vos ves ese raspón, esa herida, y recordás lo que pasó. Claro, ya no te duele, tocas y ya no duele, pero está el recuerdo, ¿no? Y uno tiene que pensar en eso, ¿para qué el Señor me hizo? ¿Para qué me puede servir esto tan duro y tan difícil que pasé? Y por ahí es para ayudar a otros, así que Dios quiera que el Señor te dé también esa visión. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a entrar entonces en esta otra forma de maltrato, que es la más seria por las secuelas profundas, por lo que deja en la autoestima de las personas, que las destruye, que es justamente el abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil en realidad no es un tema nuevo tampoco, ¿no? Es un tema que venimos escuchando a través de la historia, los grandes imperios, las cosas perversas que se hacían con los niños, ¿no es cierto? Aparece en la literatura, en el cine, bueno, en distintos ejemplos que tenemos de esta situación tan perversa y a veces nos preguntamos qué pasa con la humanidad, ¿no? Que puede cometer estos actos con niños tan pequeños y con inocentes, ¿no? Y vulnerar esa inocencia. Pero también es muy difícil de probar. Por eso, ¿no? Por eso es tan difícil empezar a hablar del tema, y uno por ahí puede hablar del tema después que pasaron muchos años. Uno puede empezar a decir, reconocer, sí, esto me pasó a mí, y empezar a preguntarse, y eso estuvo ahí guardando cosas desagradables, impidiéndonos seguir adelante con nuestra vida, porque a veces pasa de esa manera, ¿no? Y el Señor es el que puede transformar esas cuestiones. Y como les decía, también es muy difícil probar esto en la justicia. Por eso a veces tampoco la gente acude, ¿no?, a la justicia, porque salvo que haya realmente una situación, una herida, ¿no?, un abuso tan drástico, tan evidente, que se pueda probar, no es lo que pasa en la mayoría son abusos sutiles, ¿no?, que empiezan con seducción y demás. Entonces es muy difícil después lograr que esa persona a la que acusamos sea condenado por lo que hizo, porque después parece que son las víctimas las que tienen que probar la situación.
Así que también es muy difícil de ver esto en la justicia. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de abuso sexual infantil? Es toda actividad sexual que un adulto le impone a un niño o una niña. Es la utilización sexual de un niño por parte del adulto para su propia gratificación. Son los contactos o acciones recíprocas entre un niño y un adulto, a donde estos son usados para satisfacer al adulto. Puede ir desde la exposición de genitales hasta las más graves como la violación. Todo es abuso, incluso esas formas más sutiles que dicen, bueno, no pasa nada con esto, pero también es considerado abuso sexual infantil. Es la conducta en la que un niño es utilizado como objeto sexual, existiendo o no relación con la persona. Está caracterizada por una relación asimétrica, esto es importantísimo, tanto por la madurez la madurez entre ambos. O sea, esta es la principal característica, donde no hay una situación simétrica a donde ambos puedan consentir en una relación sexual, sino donde esto no se da. Por distintos motivos, por edad, por poder, un jefe, por ejemplo, ¿no? Que es lo que a veces vemos habitualmente y vemos mucho en las noticias, o por la capacidad de la persona de entender, ya sea porque es un menor de edad incapaz de entender, o un niño con alguna dificultad, que también hay, alguna dificultad intelectual que le impide entender lo que está pasando. Y dice que no es necesario que exista contacto físico, Esto es importantísimo, igual se considera abuso sexual. Incluye el incesto, la violación, la vejación, tocamiento, manoseo. Es duro decirlo, pero es importante detallarlo para que sepamos lo profundo que es esto. No es solamente el acceso carnal, es todo esto otro que estamos viendo. También existe, la próxima si querés, ¿no? También existe abuso sexual sin contacto físico, es lo que estamos diciendo. La seducción verbal, la solicitud indecente, la exposición de órganos genitales para obtener placer sexual, la realización del acto, la masturbación en presencia de una persona menor de edad. Se comete abuso sexual en los contactos e interacciones entre una persona adulta y un niño, niña o adolescente, cuando la persona adulta, que es la agresora, utiliza al niño para estimularse o estimular a otros niños. Lamentablemente vemos todos los días en televisión estas situaciones de las personas encumbradas, de todo tipo, de todo tipo y de todo nivel intelectual. Vemos en las noticias, lamentablemente, estas situaciones. Y últimamente todo lo que tiene que ver con los países, a veces en Latinoamérica también, en África, ¿no? En Asia, donde el turismo sexual es una cosa habitual y a veces hasta los mismos estados, los mismos gobiernos facilitan este tipo de actos, ¿no? Es muy duro, pero es una realidad. Lo mismo que la trata, el tráfico de niños con intenciones de explotación sexual. Bueno, es una realidad y las estadísticas que prefiero no darlas y que son muy alarmantes en niños en países pobres, ¿no? A donde incluso sus propios padres y familiares los entregan a redes de trata. Esto es una realidad y a veces los creyentes también tenemos que conocerlas. Tenemos que conocer estas situaciones y muchas veces se nos acercan personas que tal vez hayan pasado por esas cuestiones y tenemos que estar preparados para trabajar con las secuelas que dejan este tipo de situaciones.
Es muy variada, como estuvimos viendo, toda la perversión sobre el tema del abuso. Lo importante es ver que todas estas, hasta las más inofensivas, dejan secuelas tremendas en la vida de las personas. Sobre todo ustedes piensen, los niños están formando toda su estructura, su personalidad, la están formando. Entonces, que estas interacciones se produzcan a tan temprana edad, van alterando toda la personalidad y el futuro y la vida, porque a veces está en juego la vida, cuando las situaciones son muy duras, a veces se llega a intentos de suicidio y a suicidio también, ¿no? Así que hay que estar alertas a todo esto. Bueno, en el marco del análisis e intervención social, el abuso sexual se entiende como un problema de carácter transversal. Está presente en todas las culturas y sociedades, no es exclusivo, de donde hay hacinamiento, de los pobres, de los que no tienen cultura, de los que no... No, lamentablemente no. Y lo que vemos a veces es al contrario, ¿no? Personas encumbradas, personas con estudios, a veces también son estos abusadores y estos acosadores de niños. También les quería comentar que por lo general el mayor porcentaje de abusadores está dentro del ámbito familiar. Esto es tremendo decirlo. Y son las personas de más confianza de los niños, Son las personas más allegadas, amigos, tíos, hermanos, padres, madres, hay mujeres también abusadoras, en menor porcentaje, pero siempre es del entorno cercano. Hay situaciones a donde puede aparecer, ¿no?, un extraño, sí, por supuesto, pero la verdad que el porcentaje es mínimo, porque la personalidad de los abusadores trata de llegar al niño no de una forma violenta, porque entonces inmediatamente el niño se daría cuenta, ¿no?, algo que no le gusta. Pero ¿qué pasa? Empiezan a trabajar, a seducir, entregar regalos, son los tíos más queridos, son los primos más allegados, son esas personas que traen regalos, golosinas, ¿no es cierto? Y por eso también es tan seria la consecuencia, porque son esas personas a las que queremos, son esos tíos amados, o es nuestro padre, esa persona de la que esperamos nos cuide y está cometiendo este tipo de delitos. También a veces pasa que los niños, por su inocencia, creen que son situaciones normales. Ha pasado muchas veces que recién en la escuela, cuando empiezan a hablar con otros niños, se dan cuenta que no, que eso no es normal. Esto es tremendo. ¿Cómo? Nosotros tuvimos muchísimos casos, pero en una oportunidad una compañerita le contó a la mamá, ¿vos sabés que a fulanita le pasa esto? Y me lo dijo a mí, mamá, ¿qué? Bueno, y ahí es nuestro momento de intervenir. Y lo importante de la intervención, porque a veces nosotros, los que estamos en contacto con esas realidades, tal vez seamos las únicas personas a las que ese niño puede confiarnos esa situación, porque no es fácil hablar de esto, porque genera mucha culpa. Ahora vamos a ver algunas cuestiones, pero genera tanta culpa, que no lo digo, tanta vergüenza, que no lo digo. Y de esa manera actúan justamente generándonos culpa, generándonos vergüenza, para no contar lo que nos sucede. Bueno, a ver si vemos la próxima. Hablo mucho y se me va. Bueno, quería comentarles que sí, tenía acá el dato de una investigadora, en realidad una trabajadora social que hizo una investigación y ella habla de que incluso a pesar de lo que nosotros creemos que pueden ser los padrastros
los que más abusan, ella descubrió que en realidad el porcentaje era mayor en padres biológicos, más que lo que creemos que pueden ser, bueno, ella lo apoya con una serie de estudios y estadísticas que presentó, ¿no?, en la universidad y que se discutió de este tema, porque todos creemos, bueno, es el padrastro, hay que tener cuidado. No, no, la mayoría eran padres biológicos, así que es muy difícil. Y bueno, sobre los niños ya habíamos dicho un poquito, ¿no? Esos niños que suelen ser víctimas de maltrato o de abuso, tienen que ver también con esta constitución familiar, a veces, a donde hay violencia, donde a los niños no son observados, cuidados y demás, o niños que tienen problemas para entender lo que está sucediendo. Es importante que una de las características es el silencio. El silencio, el miedo, las amenazas, la complicidad, la extorsión. El abuso sexual siempre, siempre, siempre está caracterizada por el silencio. No cuentes, si vos contás te va a pasar tal cosa, voy a matar a tu mamá, voy a hacer lo mismo con tu hermano, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, mejor que te quedes callado. Y el niño cree eso. Cree esas amenazas y ese miedo, y por eso tampoco lo cuenta. Bueno, ¿qué podemos ver? A ver, algunas características. Conductas hipersexualizadas o altamente eróticas. A veces vemos, ¿no?, en algunos lugares esas niñas que parecen tener o tienen mayor conocimiento de sexualidad de lo que su edad sería lógico. Este es uno de los indicadores y ahí tenemos que estar prestando atención. Trastornos del sueño, conductas regresivas, volver a hacerse pis o volver a hacerse caca cuando ya habían adquirido ese hábito, el retraimiento social, temores inexplicables frente a determinadas personas, fenómenos disociativos, o sea, de repente es como que desconectan de la realidad. Conocimiento sexual precoz, a veces pasa, ¿no? A veces los niños, yo trabajaba con niños muy pequeños, dibujaban órganos genitales, femeninos o masculinos. Y uno dice, bueno, a ver, ¿qué pasa acá? Porque este niño de 2 años está dibujando. ¿Se dan cuenta? Son todos pequeños indicadores. Intentos repetitivos de desnudar al otro o desnudarse, simulación del acto sexual con compañeros. A veces nos ha pasado, a mí en particular, yo me asusté mucho cuando llegué al centro de primera infancia porque solían tener estas conductas los niños de simular en el momento de la siesta, a donde estaban todos los niñitos acostados, simular, ¿no?, uno sobre el otro, un acto sexual. Y me asusté porque eran muchísimos. Y en realidad me di cuenta que había situaciones de colecho en estas casas, lugares pequeños, casas muy reducidas, a donde los padres dormían junto a los hijos. Entonces, de alguna manera no dejaba de ser un abuso, ¿no? Un niño en medio de una relación sexual de adultos. Así que empezamos a trabajar en este tema de modificar esto y lo perjudicial que era para ese niño. Incluso porque podía ver con mucha naturalidad que también lo hicieran con él un extraño, porque él lo veía cotidianamente en su casa. Así que hubo que trabajar muchísimo en ese sentido. Indicadores en edad escolar, cambios bruscos en el rendimiento escolar, problemas con la figura de autoridad, mentiras, fugas de hogar, esto se ve muchísimo, delincuencia, coerción sexual hacia otros niños, excesiva sumisión o frente a los adultos, fobias, quejas somáticas, sobreadaptación. En adolescentes, promiscuidad sexual persistente, coerción sexual hacia otros chicos, drogadicción, delincuencia,
embarazo adolescente, conductas autoagresivas, intentos de suicidio, excesiva inhibición sexual, masturbación compulsiva, trastornos disociativos también en la adolescencia, anorexia, bulimia, amenazas sexuales explícitas. La anorexia y la bulimia últimamente hay muchos estudios a donde la relacionan con situaciones de abuso sexual. Muchísimas investigaciones coinciden en que niños y niñas que tienen problemas de trastornos alimentarios tienen que ver muchos de ellos con situaciones de abuso sexual en su infancia. Por ahí ya son situaciones que no ocurren, pero que ocurrieron. ¿Por qué? Porque hay un deterioro de la imagen. Y la bulimia y la anorexia tiene que ver con eso, tiene que ver con mirarse a un espejo y no verse realmente como son. Así que bueno, tiene mucho que ver con esto. En personas adultas, trastornos psicológicos graves, disfunciones sexuales y trastornos también en la alimentación. Un poquito lo que ya habíamos dicho, pero recalcarlo, que los abusadores establecen relaciones de confianza con los niños. Entonces hay que estar siempre muy atentos, incluso en las iglesias, ¿no? No tenemos que perder de vista, tenemos que estar atentos, los que somos docentes, bueno, qué pasa allí, qué pasa en el baño, qué pasa en la escalera, estar atentos, porque aparte, no porque sean realmente cristianos, obviamente no, pero aprovechan estos lugares de confianza. Llega un hermano nuevo, uno lo recibe, le da, ¿no? Y se presentan como personas que seducen, simpáticas y demás. Bueno, los adultos y los que están a cargo de algunos sectores de la Iglesia tienen que estar muy atentos a estas cuestiones para cuidar también a nuestros niños, ¿no? Porque aprovechan estos espacios de confianza para cometer este tipo de abusos o delitos. ¿Cómo prevenir entonces? ¿Cómo podemos prevenir situaciones de abuso o de maltrato? Y yo puse algunas ahí, ¿no? Procure hablar cada día con sus hijos. Tómese el tiempo necesario para escucharlos, para observarlos. Entérese de los pormenores, de sus actividades, de sus sentimientos. No empiece cuando los niños o las niñas empiezan con el despertar sexual, ¿no? Y las hormonas. Empiece desde pequeño, que su hijo o su hija confíe en usted, que le pueda contar, que usted no se enoje rápidamente, que sientan en usted la confianza de poder contarle lo que sea. Porque entonces cuando aparezcan o puedan aparecer estas situaciones, también lo puedan contar con mucha naturalidad. Anímelos a que comparta con usted las preocupaciones, las dudas, los problemas de todo lo que tengan, de todo lo que les pase. Y entonces después también van a poder hablar con naturalidad de estas cuestiones que tienen que ver con su intimidad, ¿no? El silencio, la filmina que sigue, el silencio no protege. Habla con tu hijo, con tu hija de sexualidad, que aprenda contigo que se puede hablar de todo lo relativo a la sexualidad. Hay muchos libros ahora, por suerte, hay una literatura muy interesante que nos ayuda a los padres, a los abuelos, a hablar con los niños de sexualidad, porque también nos da como pudor, ¿no? Es un tema a veces difícil de afrontar. Y bueno, hay muchos profesionales que nos ayudan a hacer esto de la mejor manera. Hábleles de que un adulto podría decirles que lo que pasa entre nosotros dos es un secreto y que no tienen que contárselo a nadie. Esto es lo principal, el silencio, el secreto, luego las amenazas. Explíqueles que sus cuerpos solo les pertenece a ellos, que tienen derecho a poner límites y decir que no cuando algo no les gusta, y a cualquier persona que pudiera intentar tocarlo
o hacer que toquen el cuerpo de otras personas. Tienen que saberlo, los chicos se entienden perfectamente. Por supuesto que a cada niño según la edad que tenga, ¿no es cierto?, las explicaciones, pero que generen ese ambiente. A veces es más fácil con los abuelos, les digo, que con los padres. Los niños a veces se acercan a los abuelos y nos cuentan otras cosas que tal vez con los padres no se animan, y eso es buenísimo. Dígales que hay adultos que podrían intentar lastimarlos, obligarles a hacer cosas que les molestan o que ellos no desean hacer, aunque para ganarse su confianza puedan seducirlos y convencerlos y mostrarse suaves o lentos, que a veces estos abusos vienen de ellos, tienen que saber de qué se trata. A veces también es interesante mostrarles cuáles son las partes íntimas de su cuerpo, porque por ahí no es que le toquen un brazo o que le den un beso o un abrazo, sino mostrar, bueno, esas partes a donde tapa la ropa interior, esas partes son las partes íntimas que solo nos pertenecen a nosotros y ningún otro puede tocarlas o mirarlas, ¿no? Explíqueles que el adulto también puede amenazarles, decirles que le harán daño o lastimar a un ser querido si llegan a contar ese secreto. Explíqueles que la persona adulta también puede ser de la familia. Yo sé que esto es muy duro, pero hay que hacerlo. Abuelos, padres, primos, hermanos, tíos. Acláreles que un familiar, por mucho que le queramos y conozcamos, también pueden equivocarse y hacer cosas que no están bien. Procure informar sin asustarlos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, porque esto por ahí puede pasarles, a veces a los docentes también nos pasa, si sospecho que algo no está bien? Trate de controlar sus propias emociones. Trate de que no se evidencie su preocupación, ya que podría ser que el niño no vuelva a hablar, no vuelva a contarles. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Bueno, esto va a hacer que los niños cierren su boca y no vuelvan a hablar. Entonces, bueno, no es fácil, tomarlo con naturalidad, bueno, a ver, contame, ¿no? Con suavidad, con naturalidad para no asustarlos. Haga que los niños sepan que si alguna persona les hace alguna cosa rara o que no les gusta, sería más que raro. Por ejemplo, manosearlos, tomarles fotografías, ofrecerles regalos, usted quiere saberlo, usted debe saberlo. Tranquilícelos y explíqueles que ellos no son culpables de lo que haga un adulto. Los niños y las niñas tienden a sentirse culpables del abuso. Quíteles ese peso de encima. Culpables y con vergüenza. Eso es lo primero que aparece en las situaciones de abuso y por eso no se cuentan. Por último, en primer lugar, es necesario que la sociedad en general sea consciente que el maltrato infantil es una realidad más frecuente de lo que nos gustaría reconocer. Y esto está bueno y por eso están ustedes hoy acá y el pastor pensó que esto era importante para que ustedes se prepararan y se formaran. En segundo lugar, es necesario capacitar a las familias para el ejercicio de sus funciones de forma positiva y constructiva. En este sentido, resultan fundamentales las capacitaciones para el desarrollo de las competencias parentales, crianzas responsables y crianzas con ternura. Y en tercer lugar, tanto la sociedad como los profesionales vinculados directa o indirectamente a la infancia y adolescencia deben formarse al respecto, aprendiendo a reconocer los indicadores de maltrato y abuso sexual infantil. Esto implica que reconozcamos nuestras responsabilidades como ciudadanos y los dispositivos a los que se puede acudir para comunicar esta sospecha. Es importantísimo que si ustedes trabajan con niños de la iglesia o de afuera o del barrio, también tengan armada una red y conozcan cuáles son los dispositivos. Y yo siempre digo, es preferible alarmarse
y ir a preguntar, bueno, está pasando esto, ¿qué puedo hacer? Con un equipo de profesionales que decir, bueno, no, por ahí no. Es preferible hacer la consulta con los profesionales. En el gobierno de la ciudad donde yo trabajaba eran las defensorías zonales. Las defensorías zonales venían la gente, estoy escuchando esto de mi vecino, ¿qué puede pasar? Y bueno, ahí uno pregunta y los profesionales que manejan muy bien esta temática nos van a saber orientar. Así que si trabajan con niños, sepan a qué lugares acudir, cuando sospechan o cuando algo les parece que no está bien, ¿eh? Y van a consultar y los profesionales por lo general pueden aconsejarnos adecuadamente o pueden tomar intervención. Y piensen, como les decía también al principio, que por ahí esa única vez es cuando el niño va a hablar de algo y ustedes son las únicas personas a las que ese niño le ha relatado alguna situación. Entonces somos nosotros los responsables de velar por la salud y la integridad de ese niño. Bueno, no sé si quieren comentar alguna otra situación fuerte. En realidad lo que ahora vamos a intentar, algunas cosas, no lo quiero hacer muy largo tampoco, acerca de cuáles son las relaciones sanas. O sea, ¿qué es una relación sana? ¿Qué es una relación de amor? ¿Qué implica? Y a veces para hablar de relaciones sanas tenemos que hablar de lo que son relaciones tóxicas, que ahora se usa mucho la palabra, ¿no? De esas relaciones que no son las adecuadas. Y cómo darnos cuenta que estamos en una relación inadecuada. Y no solamente a veces relaciones de pareja, sino a veces relaciones de amistad, sobre todo los chicos jóvenes, ¿no? Que tienen amigos y demás y se encuentran en relaciones de amistad que tampoco son del todo sanas. Pero vamos a ver entonces qué es una relación tóxica. Vamos a ver la diapositiva número 4. Podemos pasar a la 4. ¿La 4? La 5. Ahí está. A ver, ¿qué ven ahí? Una discusión en un lado. El otro no es una discusión. ¿Qué es? Un abrazo de amor. ¿De amor? Atadura. Una relación de amor. No puede respirar, está atada, se sienten aprisionados los dos, ¿no? A ver la otra. ¿Y acá qué ven? No hay entendimiento. Hay una conversación ahí que es un nudo, es una cosa de difícil. Bueno. De esto se trata una relación tóxica. ¿Ponemos la otra? Una relación tóxica es una relación destructiva, que no es saludable y que a una de las dos partes o a ambas les está generando cierto daño o malestar. Y ahí hay como una serpiente, ¿no? Porque lo que tiene que ver con lo tóxico por ahí nos hace pensar en el veneno de una serpiente. Por eso es lo que a mí se me vino, por eso puse la foto de una serpiente, ¿no? ¿Y qué pasa con la serpiente? Una serpiente venenosa nos muerde y empiezan a fallar todos los sentidos. Primero empieza, bueno, no soy especialista, pero bueno, de lo que vi en Discovery, se nos duerme el brazo, agarra un hormigueo, se empieza a sentir en todo el cuerpo una sensación rara hasta que incluso podemos dejar de respirar. Y a veces requiere para sanar, cortar. Una amputación, es una cosa muy severa. Entonces, cuando hablamos de relaciones tóxicas, hablamos de este tipo de situaciones, ¿no? Que envenenan, que van mellando la autoestima, que van interfiriendo, que no es sano, que van, que toman posesión de la otra persona. Y vamos a ir viendo un poquito de qué se tratan esas relaciones tóxicas. Hay distintos tipos, como dice la diapositiva la que sigue. Muy bien.
Vamos a decir algunas solamente de las que a mí me parecieron tal vez más importantes. Hay varios tipos de relaciones tóxicas y entre las principales es la relación de llenado. La próxima diapositiva. Este tipo de relación aparece cuando estás inmerso en una relación solo y exclusivamente por el mero hecho de que la otra parte te completa, te llena y aporta eso que considerás que a ti te falta o que no tienes. ¿Qué les parece? No, es un error. Nosotros somos personas completas. No necesitamos que alguien nos complete. Sí podemos tener un compañero, una compañera, caminar a la par. Pero no es que yo necesito porque algo a mí me falta para que la otra persona me complete. Y todas las relaciones que se basan en esto traen como consecuencia exactamente que dependamos de esa otra persona, porque sin esa otra persona no podemos vivir, como si nos faltara una parte del cuerpo, nos faltan los pulmones y no podemos respirar. Hay una parte que suele ser la más dominante y otra que es la más sumisa, pero que de pronto va cediendo terreno porque necesito tanto ser completada por esa persona que si no la tengo me muero, que voy cediendo terreno. Eso ya no es una relación, sino una prisión, es como una cárcel, ¿no es cierto? Los dos miembros de la relación dependen de la otra persona. Ambos perfiles son sumisos y pasivos y siempre anteponen el bienestar del otro antes que el suyo propio. Es dar y nunca recibir. Las necesidades individuales se pierden, se alejan, se olvidan. Ya no me interesa lo que yo necesito, vivo exclusivamente para satisfacer a la otra persona. Esto va generando una dependencia emocional, la diapositiva que sigue. Se desarrolla una dependencia emocional a donde la persona no concibe su vida sin la otra pareja o sin la amistad. Acuérdense que también podemos estar hablando de amistades. Se aferra a la relación sin imaginar una existencia independiente. ¿Tiene necesidad de este contacto? Aunque sea fuente de sufrimiento. La persona que depende emocionalmente de otra se va aislando. Se va aislando, no tiene más amigos, poco a poco deja de pensar en lo que le gusta para hacer exclusivamente lo que le gusta a la otra persona. Y como veíamos un poco también en el otro taller, muchas veces estas cosas tienen que ver con lo que nos pasó a nosotros en la infancia. Miren qué importante que es todo lo que hablábamos antes, las crianzas respetuosas, cómo la autoestima se va deteriorando y hace que también los traigamos a nuestra pareja o a nuestras amistades. El rechazo que sentimos, el tener la necesidad de gustarle a alguien o de que alguien nos quiera, porque en realidad nadie nos ha querido. Y entonces empezamos a ceder y a depender emocionalmente de esa persona. Y finalmente la relación es dominada por el miedo y entonces uno va cediendo cada vez más terreno y ya no importa lo que a mí me gusta, sino lo que le gusta a la otra persona. Y vivo exclusivamente, y no es que hablamos de un amor que se da, ¿no es cierto?, en una pareja par, en pares, que yo puedo pensar en mi compañero y mi compañero piensa en mí. No, ya lo mío no interesa. Interesa exclusivamente que esté bien la otra persona. Después están las relaciones basadas en ideas irracionales. Son personas que tienen pensamientos nada realistas que han acompañado el concepto del amor, basado muchas veces en mitos románticos y sexistas.
Yo digo que hay muchas películas y cuentos y demás que nos hablan, ¿no? Hay películas, me encantan las películas románticas, pero la verdad que son todas, no es así la realidad. Y los que tenemos varios años de casados sabemos que el amor es una construcción y a veces hay cosas buenas y cosas malas. Pero nosotros vemos en una película un recorte pequeño, romántico, ¿no? Del chico que da la vida por la chica y la chica que es la princesa, es esa media naranja, ¿no? Y la verdad que no, que por ahí somos, uno es una naranja y el otro es un limón. Y bueno, encontraremos cosas comunes, qué sé yo, las semillas, ponele, no sé, pero uno es una naranja y el otro es otra fruta, somos diferentes. Y ahí está también el valor de la relación, que siendo diferentes podemos encontrarnos, podemos pensar y trabajar en función, sí, por supuesto, de lo que le gusta al otro, porque de eso se trata, pero también el otro, si me ama, va a considerar lo que a mí me gusta y darme esa libertad y ese respeto. La creencia sobre la existencia de la persona perfecta que nos completa nos lleva a pensar en el amor mágico, romántico, y las relaciones no siempre son así, son trabajosas y cuestan. Entonces, por eso, no sé quién me decía de que a veces el hermano no se habla de lo que significa el matrimonio. Y algunos de ustedes hablaron respecto de eso, ¿no? Que las parejas se casan y en realidad no tienen la menor idea de qué significa el matrimonio. Y bueno, por ahí está en que los pastores también cuando hacen la ceremonia de bendición de los casamientos o tienen reuniones, ¿no? En nuestra iglesia suelen tener reuniones previas con los novios para decirles lo que implica realmente el matrimonio. Y que sí, que es muy lindo, que primero, que las mariposas, bueno, eso puede estar, porque siempre hay una primera atracción, ¿no es cierto? Nos gusta la persona, pero después hay que empezar a conocerlas, hay que saber. Es muy lindo cuando la novia sale peinada, maquillada, el novio se perfuma, se afeita, pero después hay que encontrar al marido cuando se despierta, ¿no? O a la esposa con todos los pelos parados y mal aliento, no sé, que todavía no se la... Bueno, es así el amor. No es esa cosa romántica que sale la princesa en el carruaje y el caballero llega. Y a veces estos conceptos, que bueno, son, qué sé yo, fantasiosos, muchas veces se van incorporando en la vida de las mujeres, sobre todo, que somos muy románticas, pero también de los varones, ¿no? Y entonces pensamos que esa relación es idealizada. Él es el príncipe azul que apareció en mi vida. Y la verdad que algunas veces puede ser el príncipe azul y otras veces puede ser, no sé, Shrek, el ogro, ¿no? Que se baña ahí en el barro, qué sé yo. Bueno, pero de eso se trata. Y el amor romántico también, a veces este tipo de situaciones puede hacernos pensar que podemos cambiar a la otra persona. Que bueno, que nosotros somos tan maravillosas que vamos a cambiar y por ahí le vemos algún error en el noviazgo o la amistad. Y decimos, no, pero es una cosa, él me ama y yo lo amo tanto que va a poder... Y la verdad que no es así, no es una realidad. Es aceptar al compañero con las diferencias que tenemos, con las cosas que hace bien y con las cosas que hace mal, sin pretender cambiar al otro, ¿no? Las relaciones idealizadas o personas idealizadas. Es más frecuente de lo que podamos creer. En este caso, los miembros de la relación tienen expectativas totalmente distintas de lo que es o va a ser su relación. Normalmente no han hablado y dejado claro lo que cada uno desea. Si el grado de idealización es lo suficientemente intenso, esto se transformará en una relación tóxica.
Si idealizamos a la otra persona y nunca vamos a ver sus defectos y vamos a minimizar y vamos a justificar todo lo que tiene, se empieza a transformar en una relación tóxica, porque no es la verdadera persona. La verdadera persona, como cada uno de nosotros, tiene muchas virtudes, pero también tenemos defectos. Y aprendemos a amar a la otra persona con sus defectos y sus virtudes. Este tipo de relación nos aleja de la idea de un amor maduro. Esto no es un amor maduro, ¿eh? Amamos a la persona porque la vemos perfecta y nada más. Y si en algún momento empezamos, o en el momento en que empecemos a descubrir los errores, se nos viene abajo el castillo, porque esa persona que veíamos perfecta, la verdad que no lo era. Y podemos idealizar también. A veces pasa, a mí me ha pasado una vez en que una de las partes decía, a fin de año nos casamos, hacemos la boda. Y vos hablabas con la otra parte y la otra parte estaba re feliz siendo soltero y decía, ¿qué? Yo no me pienso casar. Y entonces uno decía, ¿qué pasa en esta pareja? Ella cree que se casan a fin de año y él dice, no, yo para casarme, ¿sabés todo lo que me falta? No han hablado, ha idealizado esta cosa, no han hablado lo suficiente como para decir, bueno, ¿qué querés vos y qué quiero yo? No se habla y dan por sentado cosas que el otro no está dispuesto a hacer o a ceder. Otra forma es cuando las relaciones están ancladas a experiencias anteriores. Quiere decir que si el pasado es parte del presente en tu relación actual, algo no estás haciendo bien. El pasado solo es pasado, no lo podemos modificar. Y lo más óptimo para nuestro bienestar emocional es aceptarlo, aprender de él y saber pasar a la próxima página. Es cuando cuando dependemos de experiencias pasadas, buenas o malas. Por ahí no fue mal, tenemos una persona conocida que le ha ido mal con su primera pareja, lo ha abandonado prácticamente en el altar y él no ha podido vincularse con otra persona. Está anclado en esa relación. No puede mirar para adelante y ver que tal vez haya otra posibilidad. Y es un varón, ¿eh? Él dijo, no puedo, no estoy acá, no puedo salir de este shock, y muchos años, el shock que me causó que la persona me abandonara. Su relación está basada en esa experiencia y no puede tener una nueva experiencia sana con otra persona. Cuando la comunicación es incorrecta, es aquella en que la forma de comunicar no es abierta, no es sincera, no es honesta, libre, afable. Es una comunicación que se realiza a través de indirectas, maneras hostiles, intención de manipular a la otra persona y de no comunicar e informar. Esto es la manipulación que hemos escuchado, ¿no?, tantas veces, la manipulación emocional, la manipulación a través de las emociones, ¿no?, de influir en la otra persona. Por lo general, las personas que se dejan manipular también tienen baja autoestima y muchas veces tienen que ver con lo que hablábamos antes, con estas experiencias tempranas de abandono, de falta de amor y demás, que hacen que nuestra autoestima sea tan baja que permitamos al otro manipularnos emocionalmente. Y otra forma de manipular también está cuando se victimizan, cuando la persona dice, hemos oído hace poco en nuestro país, si me dejás me mato, si me denuncias me mato, lamentablemente. Esto es terrible, si me dejás me mato, ¿cuántas veces hemos oído esto? No, mi vida se termina. Y hacen y manipulan emocionalmente a la otra persona y la hacen sentir culpable de que si las dejamos se va a matar. Es una manipulación emocional. Mentiras habituales es otra de las formas de relaciones tóxicas, a donde una relación ha de crearse, basarse y centrarse en la confianza,
En el momento en que esto no es así o se pierde, empieza el problema. Omitir, ocultar, falsear, solo creará barreras, dudas y conflictos. Uno siempre espera que la otra persona le esté diciendo la verdad, que sea sincera. Y cuando la mentira aparece, aunque sea en un pequeño detalle, es como que algo ya empieza a sonarnos mal. ¿Por qué? ¿Por qué mentir? ¿Por qué ocultar? A veces no es mentir, a veces es no decir la verdad, ¿no? No decir toda la verdad. Estas son como estafas emocionales, ¿no? Es como una estafa. Nos miente, no nos cuenta la verdad, no nos dice la verdad. Lo que pasa que acá, en vez de que sea una estafa económica, es una estafa emocional, ¿no? Y se pierde la confianza, se pierde absolutamente la confianza cuando se descubre en esa pareja o en esa amistad una mentira. El próximo, yo digo que ya, estas son como cosas que pueden ir pasando y que uno tiene que estar como atento, ¿no? Como atento. Pero después va aumentando la violencia, si queremos, y empiezan a aparecer lo que yo digo como las luces de los semáforos, ¿no? Y situaciones que ya dan para un semáforo amarillo, como precaución. Son los casos que se van haciendo cada vez más graves en esta toxicidad en las relaciones. Y se empieza a formar una antesala de ya una violencia más completa. La relación se convierte en una especie de cárcel voluntaria decorada con bonitas imágenes románticas, muchos corazones, lacitos, rosas, pero sin libertad para vivir una vida propia y libre, independiente. Nos amamos, nos juntamos, pero cada uno tiene su propia vida, sus propios ideales, acompañamos al otro, por supuesto, hacemos que el otro complete sus sueños, pueda cumplir sus sueños, apoyamos al otro en total libertad. Y estas señales van en aumento. Existen algunos indicadores, indicios que pueden ir agravándose conforme avanza la relación en una escala de toxicidad. Esta escala se transformará luego en violencia y debe ser detectada para alejarse a tiempo. Yo siempre digo que cuando empezamos con estos pequeños indicadores, ¿no? Como lucecitas, la celotipia, que después vamos a ver, ¿no? Los celos excesivos y todas estas cosas son como pequeñas señales. Cuando esto va en aumento, cuando empezamos a sentir un malestar crónico, esa es como la señal de que ya no estamos bien. ¿Por qué voy a seguir con esa relación a donde comienza ese malestar crónico? Eso que empezamos a sentir que ya no está tan bueno ver a esa persona. El primer sentimiento, sensación básica que aparece es un malestar, es falta de paz, es incomodidad. Una relación tóxica genera un malestar crónico y destruye la vida cotidiana de una pareja. Impide que la persona pueda crecer y expresar libremente su afectividad. Nos cuesta ya juntarnos, aunque sea una amiga, ya decimos, no, la verdad que no tengo tantas ganas cada vez que voy, son reproches, son reclamos, ¿por qué te viste con este? ¿Por qué te juntaste con aquella y no conmigo? Bueno, esas cosas que empiezan a aparecer, incluso en la amistad, son señales de mucha toxicidad y de que no está bueno. Y bueno, va creciendo también nuestro nivel de estrés, ¿no? Nos genera como preguntas que hacemos, cómo seguimos con esto. La constante tensión, la falta de apoyo emocional y la inestabilidad emocional pueden provocar síntomas de ansiedad, preocupación excesiva, nerviosismo y hasta ataques de pánico. En la adolescencia es especialmente preocupante porque es una etapa en la que resulta esencial relacionarse con libertad y vivir nuestras experiencias.
La adolescencia es un laboratorio para ensayar las relaciones afectivas. En la adolescencia empezamos a ver cómo construimos una pareja, ¿no? Y empezamos como a ensayar. Y si acá ya se empiezan a dar esas relaciones tóxicas, estamos realmente en un problema. Estamos en un problema. El hecho también de que a veces empecemos a naturalizar estas cuestiones. Ya nos vamos poniendo como insensibles, ¿vieron? Como que ya no nos llama la atención determinadas cosas, ni que nos traten mal, ni que nos hablen mal, ni que nos cele. Ya no nos empieza a llamar la atención. Esta también es una luz de alerta. Ya no me llama la atención. Lo naturalizo y bueno, otra vez pasó, otra vez me dijo alguna palabra desubicada. Y también a través de eso empezamos como a darle permiso a la otra persona. Si yo no digo nada, estoy habilitando al otro para que siga en ese trato inadecuado conmigo. Le sigo dando permiso porque no le digo que no freno la relación. Las discusiones. Cada encuentro se convierte en una discusión. Una parte encuentra muy difícil hacer aquello que desea o tomar cualquier decisión porque la otra es excesivamente dominante. A pesar de que ya nos damos cuenta, ¿no?, de que la relación no funciona, estos problemas se normalizan, ya nos parecen normales, no nos llaman la atención. Le estamos dando permiso a la persona para que siga con estos comportamientos y cada vez se va haciendo más difícil salir de esta relación. Conflictos continuos. Las discusiones se multiplican, la relación acaba dominada por la ira, cada vez hay mayor dificultad para realizar los deseos propios o para llevar a cabo cualquier actividad. En esta situación, una persona es la que cede la iniciativa en favor de otra, que lleva la batuta y con el tiempo se renuncia a muchos hábitos y también se pierden relaciones con amistades o familiares. Empezamos a ceder terreno ante la otra persona que es dominante. Ya mis opiniones no interesan, no solo para el otro no interesan, ya ni siquiera me interesan a mí. Me empiezo a alejar de mis amigos, de mi familia, ¿no? Se empieza ahí a armar una brecha. Falta de comunicación. No existe respeto a las opiniones ni interés en escuchar. Se ridiculiza y se llega a humillar en público al otro. Esto es como una escala, ¿vieron? Como que va ascendiendo primero, y después va ascendiendo y ya casi que no nos vamos dando cuenta porque es una pendiente y no nos vamos dando cuenta del aumento de estas situaciones. Pueden aparecer sentimientos de miedo inhibiendo la expresión de nuestras ideas personales. Celos y culpabilidad. No hay que confundir los celos con amor, esto es muy habitual. Y muchos chicos y chicas nos dicen, si no me cela es porque no me quiere. Y no tiene nada que ver el amor con el celo. Los celos no son muestra de afecto, ni significan preocupación, solo buscan el control excesivo. La persona celosa tiene miedo a perder al otro, al que considera de su propiedad. En realidad, el amor debe basarse en la confianza mutua, en la libertad para relacionarse de forma sana con otras personas, fuera de la pareja, sin miedo y sin culpa. Transmitir culpabilidad es una forma también de chantaje emocional. Son esas personas que están permanentemente pensando que los estamos engañando. Cualquier cosa que pase es que los estamos engañando. No llegó horario, 10 minutos tarde. Bueno, ¿con quién está? ¿A quién habló? ¿Con quién no? ¿Con quién estará? Y ya empieza nuestra cabeza a funcionar. Eso tiene más que ver con nosotros y la falta de autoestima que con el otro. Es nuestro temor a que no nos quieran y volvemos otra vez a lo que nos pasa en la infancia, ¿no? En la baja autoestima, en pensar que nadie me va a querer, en que si pierdo a nadie me va a querer. Bueno, así empiezan
de manera muy subjetiva empiezo a creer que el otro, cualquier cosa, la cosa más insólita. Y después a veces la persona, que es la parte pasiva, empieza a sentir que realmente hizo algo que por ahí le dio celos a su pareja. Empezamos tanto, ya nos trabaja tanto en la cabeza que empezamos a sentir que realmente hicimos algo inadecuado. El control, sobre todo, bueno, yo puse sobre todo lo tecnológico, porque esto es ahora muy habitual, ¿no? El control sobre todo tecnológico es una relación tóxica, una parte quiere conocerlo todo sobre la otra, a quién ve, con quién habla, le revisa el móvil, conoce sus contraseñas, porque no me das la contraseña, ¿cuántas veces se pelea por estas cuestiones? Vigila todo lo que hace en redes, cada minuto, hasta el más mínimo gesto, un me gusta puede ser un motivo de conflicto, y por el contrario, una relación equilibrada, en una relación equilibrada, cada persona tiene su espacio propio. Se vigila, se vulnera la intimidad de la otra persona y los celos van provocando esta sensación de desconfianza y conflictos permanentes, ¿no? Se abruma a la otra persona con conductas, qué te pones, qué no te pones, cómo te vestís, por qué te pintaste, por qué esto, por qué el otro, ¿no? Y empieza a controlar cada una de las situaciones. Y no, a veces es muy común confundir el celo con el amor. Ay, me quiere tanto que no quiere que yo le guste. No, nada que ver. No tiene nada que ver la celotipia, tiene que ver con la propia persona, con las inseguridades de esa persona, más que como el otro. Y después, bueno, estos indicadores que van aumentando de intensidad, empieza ya una etapa donde, bueno, seguramente hay que empezar a decir basta y es el semáforo en rojo y ya no puede suceder de ninguna manera ni lo debemos permitir. El miedo. Por supuesto que en el momento en que el miedo aparece y domina la relación, hablamos de toxicidad. Acá no caben dudas. Las relaciones se mantienen para disfrutar, no para sufrir, ni para pasar miedo de ningún tipo. ¿Tienes miedo de dejar la relación? ¿Te da miedo estar al lado de esa persona cuando se enfada? ¿El miedo a ser tú mismo o tú misma cerca de esa persona te bloquea? Bueno, es el momento de alejarte. Acá ya está. Ya no hay no hay nada. Este es un momento cuando uno empieza a sentir miedo en que hay que alejarse de la persona. Porque el miedo, ¿qué es el miedo? El miedo es esa defensa que tenemos como seres humanos de que aparece una amenaza y el miedo como que nos activa, ¿no? La sangre nos circula, estamos más atentos, ¿no? Porque el miedo hace eso, que estemos alertas ante el peligro. ¿Es una sensación que tenemos que sentir con nuestra pareja? ¿Tenemos que sentir miedo? ¿Tenemos que sentirnos así, a la expectativa, viendo, uy, por dónde? No es una situación que deseemos para nuestra vida. No es ese miedo el que debemos sentir. Cuando lo sentimos, es momento de decir basta a esa relación. El miedo es la sensación de no poder escapar de algo, de no poder manejar la situación y puede incluso conducir al suicidio en la adolescencia. No puedo salir de acá, no sé cómo escapar, tengo que terminar con esto. Y muchas veces lleva a nuestros adolescentes a que piensen en el suicidio como la única salida. La violencia psicológica es la parte más invisible y sutil, la manipulación emocional. Resulta muy difícil de detectar desde afuera, nuestros amigos no se dan cuenta. Sin embargo, implica que la relación ha entrado de lleno en el ámbito de los malos tratos. La violencia emocional también es violencia, también es maltrato, aunque no exista el golpe. Consiste en el aumento, en su intensidad y frecuencia de todo lo que dijimos anteriormente. Controlar de forma excesiva, humillar, desvalorizar permanentemente al otro, consiguiendo que baje su autoestima. Incluso amenaza con divulgar
imágenes íntimas en Internet. ¿Cuánto de esto hoy en día, ¿no? Para los chicos es una realidad, lamentablemente. Bueno, ya no podemos permitir estas cosas. Esto ya es violencia concreta, ya ni siquiera es toxicidad, es violencia concreta. Y después la violencia física o la violencia sexual. En las primeras fases se pueden arrojar objetos, dar portazos, gritar, empujar, pellizcar. Después se llega a agresiones más graves, produciendo lesiones que requieren atención médica. La violencia sexual en sus diversas formas. La línea roja se cruza cuando no se respetan los derechos personales. Entonces se fuerza o se obliga a realizar actos no deseados, ignorando el consentimiento voluntario. Por eso es importante conocer las fases de la violencia. Cuando hablamos de violencia siempre decimos que hay fases. A ver la otra, si está el dibujito. Bien. La violencia, dice ahí, es un movimiento cíclico. Empieza, ¿no?, con la acumulación de tensión. Por todos estos motivos que dijimos, por cómo te vestiste, qué te pusiste, la comida está fría, hoy no me gustó lo que cocinaste. Es un periodo donde se van acumulando tensiones, ¿no? Distintas cosas que van pasando adentro de la relación, va complicando y va acumulando tensión. Después viene la explosión, la violencia, ya sea física, psicológica, como decíamos, la agresión, el golpe. Viene el desahogo de esa tensión, se transforma en algo violento. Y después lo que llamamos como luna de miel, arrepentimiento o luna de miel. Esto es así, es de manual. Cada vez que hablen con una mujer o una persona que sufre violencia, esto se da así. Y vuelve el círculo de la violencia. Viene la luna, hoy no quise, perdóname, no lo voy a hacer más. Viene con bombones, perdóname, no sabés lo arrepentida que estoy, esto no va a volver a suceder. ¿Y qué pasa con la otra persona donde ya su autoestima está por el piso? Se cree todo lo que le dicen, prefiere creer. Y de nuevo empieza, ay sí, la verdad, bueno sí, esta vez seguro, esta vez se arrepintió seguro y vuelve, ¿no? Pasa un periodo, está todo más o menos bien y vuelve de nuevo, que la comida está fría, que hoy no me gustó, que por qué te fuiste, que dónde estabas, que qué pasa, por qué le pusiste me gusta, empiezan los ataques de celotipia y vuelve a empezar, se acumula hasta que de nuevo, esto es así y se vuelve a repetir, A veces las mujeres, sobre todo porque bueno, se suele dar mucho en el ámbito doméstico, cuando está la agresión es cuando hacen la denuncia. Y nos pasa también a los que trabajamos en estos servicios que la mujer hace la denuncia, los juzgados toman medidas y ¿qué hace la mujer después? Lo perdona, le vuelve a abrir la puerta y la denuncia. Y la justicia ya también se cansa, porque otra vez lo mismo. Por eso es importante trabajar con esa mujer para que sostenga, para que aprenda, para que sepa, para que recupere su autoestima y no vuelva a repetir. Porque la justicia a veces se cansa. Dicen, bueno, ya está, basta de denunciar si dentro de un mes le vas a volver a abrir la puerta. Porque esto es una realidad, esto es lo que pasa. Y la justicia ya no tiene más herramientas. Hay que trabajar con esa persona para que entienda que ese no es el modo de tratar o de una relación sana. Bueno, la persona con dependencia emocional, que es un poco qué es lo que tenemos que hacer, debe cambiar sus creencias erróneas sobre ideas más racionales y desarrollar estrategias de comunicación asertiva. El objetivo es que la persona se sienta respetada, hable con su propia voz y pueda vivir en todo momento la vida que desea. En resumen, debe adquirir
habilidades de autocuidado. Estas son las cosas que debemos. Trabajar con mujeres, si acá trabajan con mujeres víctimas de violencia, bueno, hay que trabajar desde este lugar, desde la recuperación de la autoestima y de entender que estas no son formas sanas de amar o de sentirse amado. Es importante detectar una relación tóxica lo antes posible. A continuación, adoptar una actitud de afrontamiento. Una vez identificadas las conductas disfuncionales, es necesario tomar distancia, alejarse, cortar la relación. Y si no podemos, en todo caso, afrontarlas con ayuda profesional. Muchas veces no se puede solo, por este trabajito pequeño en la autoestima, hace que sea difícil a veces salir de estas relaciones tóxicas y a veces hace falta buscar ayuda profesional. Las claves. Reconocer el problema es el primer paso para salir de una relación tóxica. Es aceptar y reconocer que la relación es dañina. Buscar apoyo, hablar con amigos, con familiares, con un terapeuta, con alguien de confianza. Establecer límites claros. Fortalecer la autoestima. Y es un adiós y no un hasta luego, porque es lo que siempre nos pasa, ¿no? A veces cuando hablamos de idealizar, también era como decía antes, tenemos como la esperanza de que el amor lo va a poder y lo va a superar y lo vamos a cambiar. Y la verdad que esto no es así. Esto no es así, como decíamos antes, tiene que ser un adiós y no un hasta luego. No tengo que volver a abrir la puerta, porque una relación de amor es una relación a donde somos pareja, somos pares, respetamos al otro, los gustos, los deseos. Un día iremos al cine porque le gusta a mi esposo y otro día iremos a caminar porque le gusta a la esposa. De eso se trata, ¿no? De que el otro de la pareja esté pendiente de lo que le gusta, por supuesto, pero que la relación sea pareja. Un día es una cosa y otro día es otra. Y la relación de amor es una cosa que se trabaja todos los días, es un trabajo, es una decisión, como dice, ¿no, Guille? Es una decisión, amar cada día es tomar la decisión de amarnos. Bueno, finalmente, no confundas relaciones tóxicas con amor. El amor te escucha, el amor te acepta, el amor contribuye a tu crecimiento, va a pensar en la otra persona, terminar tu carrera, en qué querés realizarte, cumplir tu sueño. El amor está incluso cuando no es tu mejor momento. Ahí estamos, para el otro, aunque no estés de lo mejor, cuando sea tu peor momento. El amor respeta, el amor se siente indudablemente bien. Si no te sentís bien, si estás incómodo, si sentís miedo, todas las cosas que estuvimos viendo, es porque no es amor verdadero. Trabajemos, evaluemos nuestras relaciones, porque el amor existe, no estamos diciendo que no, es bueno, pero parte del respeto por el otro, del respeto de las necesidades del otro y de lo que el otro espera y de lo que el otro quiere realizar en su vida. Bueno, hasta acá esto. No sé si quieren agregar algo, porque acá hay muchas parejas con experiencia, como estuvimos hablando. Si quieren agregar algo más, si quieren preguntar algo. Bueno. Bueno. Y bueno, no es una cosa muy popular lo que voy a decir, ¿eh? Bueno, está permitido, todo está permitido. Bueno, vamos a ver. Yo quería decir que en la palabra de Dios, en Proverbios 21:9, dice, mejor es vivir en un rincón subterráneo Ay, ya sé qué vas a con una mujer de Sí. que con una mujer rencillosa, que también se traduce por pendenciera, Sí. en casa espaciosa. Entonces hay otro proverbio, 19:13b, que dice, como gotera inconstante es la mujer pendenciera. ¿No hay nada para el hombre? He mencionado esto porque
Bien. Hoy en día, cuando no ha sido el caso aquí tanto, pero hoy en día cuando se habla de maltrato de género, siempre los culpables son los hombres y siempre, digamos, la mujer no se dice nada absolutamente de ella, es el hombre, ¿no? Entonces, yo he escrito aquí, la tortura psicológica que representa para un hombre el convivir con una mujer pendenciera y renciosa es mucho más difícil de detectar que las agresiones físicas que se cometen. La ley castiga duramente las malas actitudes de parte del sexo masculino, pero casi siempre pasa por alto las otras malas actitudes de parte del sexo débil. Entonces, creo que cuando se identifica, y a ver, lo digo con cariño también, A ver cómo es tu cariño. cuando se identifica a una mujer así, que deberíamos de identificarla, hay que poner también los medios necesarios para que ella pueda corregirse y no ocurran mayores percances. También el varón habría de ser escuchado cuando convive con una mujer tendenciera. Sí, claro que sí. Solo he querido decir esto no por echarle tierra encima a las mujeres, ¿no? Sino No, es una realidad. he querido decir esta realidad. Es una realidad. Hemos vivido hombres o viven hombres y que también tiene que haber un equilibrio y creo que la terapia ha de ser en general Sí. para los dos sexos. Sí. Bueno, yo no sé cómo... Ha sido muy pesado. No, me parece bárbaro y es muy gracioso. Yo tengo una Biblia ilustrada y allí está la mujer, toda, que me encanta, sí, es muy gracioso. Pero sí, es una realidad. Yo no sé cómo es acá, en Argentina existe las denuncias de los varones por violencia doméstica. No son, la verdad, no son muchas, pero también existen, ¿no? Y por lo general a mí me tocó trabajar en una situación a donde él era el que había perdido su trabajo. Por eso hablamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de situaciones asimétricas? Tienen que ver con esto. Él había perdido su trabajo, se quedaba en su casa al cuidado de sus hijos y ella era la que traía el sustento, y esto había creado una brecha que hacía que ella fuera violenta con él. Y acompañamos a este hombre a hacer la denuncia porque la verdad que era cierto, pero se daba esta particularidad de esa asimetría, que por lo general es al revés, por eso a veces son las mujeres las que son mayormente víctimas, ¿no? Pero hablábamos hace poco acerca de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Porque el Señor dice que, la palabra dice que el hombre ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, si tenemos un esposo que nos ama, que está dispuesto a dar su vida por ella, es fácil amar. Y a la mujer que le dice que esté ¿cómo? ¿La dije? No, creí que habían hablado. Y a la mujer que le dice que estemos sujetas. Ahora, sujetas no quiere decir sumisas, aplastadas, pisadas. Quiere decir sujetarse. Yo siempre, a mí me viene a la cabeza cuando digo sujeta, es algo que yo hago voluntariamente. Cuando íbamos en el metro, creo que fue en Chile, sale permanente, sujétese de lo... Bueno, yo me sujeto de algo para estar segura, es algo que me da seguridad. Si quiero, no me sujeto. Y entonces me golpeo por todos lados en el metro. Pero es algo que yo hago porque eso de donde yo me aferro me da garantía de seguridad. Entonces el Señor dice eso en su palabra, que los esposos amen, miren, ¿no? Qué detalle, como Cristo. Qué parámetro alto tienen, ¿no? También los varones. Como Cristo amó su iglesia, que dio su vida, que se despojó de su deidad, que no le importó y que murió por la iglesia. Y a las mujeres que aprendamos a estar sujetas, pero así, de alguien que nos brinda confianza. Eso por lo menos es lo que yo creo, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere aportar algo? Bueno, por mi parte, pastor.